Estamos junto a Aldo Abraham. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cuál es tu primera perspectiva, mirada? Bueno, con respecto a la baja de tasa de interés en Estados Unidos, marca una tendencia que creo que va a continuar también con otros bancos centrales de los países desarrollados, que es aumentar la liquidez, porque la inflación se está acercando, ya está en los niveles que ellos esperaban como normales en sus países, que es 2%, 3% anual, por supuesto, no como acá. Y eso, ¿por qué es importante para la Argentina? Para el resto, por ahí de los países emergentes, es porque hace que más capitales vayan a buscar prestarse o invertirse en esos países ante la baja del rendimiento en los países que son seguros, ¿no? Claro. Buscan países con más riesgo, también más rendimiento para mejorar las ganancias de su cartera. La verdad es que el ingreso de capitales en la Argentina no es su fuerte, más bien somos fugadores de capitales, pero en la medida que la tasa de interés afuera se vuelve menos atractiva, también es cierto que por ahí hay alguna gente que deja de enviar sus ahorros al exterior y eso nos beneficia porque es una forma de disminuir el desfinanciamiento por fuga de capitales que tiene el país y eso hace que la demanda interna sea mayor y nosotros podamos crecer más, ¿no? Recuperarnos más. ¿Lo podemos relacionar con el blanqueo, con esta política de blanqueo de parte del Gobierno Nacional? Porque en las últimas horas trascendió que se ampliaría la posibilidad de utilizar esa plata del blanqueo para distintas compras, por ejemplo, compras de vehículos, compras hasta de electrodomésticos. Digamos, ¿cómo analiza usted esta política? Sí, yo creo que en la medida que baja la tasa de interés en el mundo, hay más liquidez, también va a haber un incentivo a que vengan más capitales a blanquearse, porque es obvio que en la Argentina, que está muy subinvertida, hace décadas que fugamos capitales, así que eso implica que hemos dejado de invertir en nuestro país, argentinos y extranjeros. Hay muchísimas posibilidades de negocios que si uno ve el país con algún mínimo optimismo, empieza a ser atractivo empezar a blanquear recursos para poder invertir, ¿no? Ahora vamos a aclarar que estamos hablando de grandes capitales, no ese tipo de blanqueo, porque menos de $100.000 con la cuenta con el blanqueo que está dispuesto a partir del 1 de octubre, quienes hayan accedido al mismo pueden utilizar el dinero para lo que quieran. Sí, pero en general, ¿quién va a participar de un blanqueo para volver a guardar la plata en la caja de seguridad? La mayoría de la gente que está blanqueando... Porque no se penaliza, no hay sanción. Esa es la idea. Exactamente. Claro, pero, y aparte no se cobra nada, porque sí, hasta a partir de los la podés sacar $100.000. y volverla a meter en la caja de seguridad. En general, yo creo que la gente que está participando y que va a ser mayoritariamente ese tipo de participación en el blanqueo, o sea, pequeños y medianos ahorristas más bien van a participar, después vemos por qué no tanto grandes ahorristas, están pensando más bien en cambiar el auto, comprarse un departamento como inversión o agrandarse en su departamento y claro, se han quedado sin blanco y necesitan tenerlo porque la AFIP hoy controla ese tipo de operaciones. Los grandes capitales y grandes ahorristas creo que van a tener un poco más de cuidado, lamentablemente, porque todavía estamos con el cepo, ¿no? El cepo es un desincentivo muy importante al blanqueo de grandes capitales, lamentablemente, porque vos sabés que entrás, pero después cómo salís, ¿no? ¿Cómo analiza este veranito cambiario? Así lo analizan en el ámbito financiero. Este dólar que de una u otra manera se mantiene en 1.260, estamos hablando del dólar blue, y de los dólares financieros, en el marco de, bueno, ¿para dónde va? Yo creo que eso tiene que ver en parte con las expectativas que genera el propio blanqueo, porque si vamos a usar esos dólares que vamos a poner dentro de estas cuentas, hasta $100.000, aunque más no sea, todo eso va a volcarse en el mercado en la medida que empecemos a comprar autos o mejorar la casa o lo que sea que hagamos con esos recursos, ¿no? Entonces hay una expectativa de que eso va a impulsar la baja al valor del dólar. Otra realidad también es que en la medida que la gente va teniendo una mejora en la perspectiva de lo que va a pasar hacia adelante, también tiene algún incentivo a usar los dólares que
a dejar de ahorrar, por lo menos, a dejar de fugar capitales, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿tiene una fecha de vencimiento este veranito cambiario? Digo, porque si la gente está sacando los dólares porque quizás los ingresos genuinos no les alcanzan para la cobertura de su presupuesto mensual y empieza a gastar ahorros, entonces hay más dólares dando vueltas en el mercado, eso hace que el valor de la moneda baje. Ahora, si mejora la perspectiva económica y la gente no tiene que seguir utilizando los ahorros y empieza a poder sostener su presupuesto mensual con sus ingresos genuinos, ¿eso no hará que la moneda norteamericana suba de valor porque va a haber escasez de moneda en el mercado? Sí, lo que vos decís ya venía pasando, ¿no? Esto de que la gente para algo ahorró muchísimo en dólares desde más o menos mediados del año pasado, para tener justamente respuesta, ¿no? Para morigerar el impacto de la recesión cuando esta llegara, y llegó, y bueno, y estuvo usando esos dólares la gente. Acá estamos hablando de otra cosa, distinta. Primero, el blanqueo no es porque vos no tenías dólares, necesitas dólares para vivir. El blanqueo es porque te quedaste sin blanco, o sea, sin dólares en blanco, claro, para hacer un gran gasto, ¿no? Es otra cosa muy distinta, eso no son otros capitales, claro. Y lo otro es que en la medida que vos vas viendo que las cosas por ahí parece que se están ordenando, que la inflación está bajando, parece que quizás vamos a un país más o menos normal, lo que te motivaba a vos a ahorrar desde mediados del año pasado hasta donde pudiste, ¿sí? Hasta que te agarró la recesión y te bajaron tus ingresos, en realidad fue el temor a una crisis. En la medida que vos empezás a tener menos miedo a una crisis, lo primero que haces es dejar de ahorrar, ¿sí? No usás los dólares que tenés. Si tenés capacidad de gasto, estamos hablando, claro, dejás de ahorrar y eso significa menos demanda de dólares en el mercado. Y eso también hace que el dólar baje. Ajá. Consultarle ahora por otro número, porque es un número negativo. Estamos hablando del PBI, 3,4% por abajo en los primeros 6 meses. ¿Cómo se entiende entonces esta expectativa favorable en el marco de un PBI que da un resultado totalmente contrario? Sí, ya sabíamos que iba a dar mal el segundo trimestre porque hay un indicador que anticipa esto, que es el estimador mensual de actividad, así que sabíamos que no había empezado a recuperarse la economía en el segundo trimestre, pero ahora en julio y lo que se va conociendo de agosto estamos empezando a ver indicadores de recuperación económica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector automotriz? Que desde algunos sectores económicos se lo planteaba como un sector que había tenido un panorama bastante negativo, pero desde otro lugar decían, no, en realidad no fue bien tomado el número, no fue bien medido. La realidad es que por ahora la situación está, claro, pero la situación está complicada. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene una recuperación económica no es que de golpe todos los sectores de la economía empiezan a crecer. No, hay algunos que siguen cayendo, otros que se estabilizan, con suerte dejan de caer, y hay un conjunto que es más grande que el resto, que empuja la economía para arriba, y en la medida que se consolida la recuperación económica, pues ahí se van sumando el resto de los sectores. Lo mismo pasa con los salarios, es cierto que hace 5 meses que se vienen recuperando el poder adquisitivo de los salarios, pero también es cierto que algunos sectores por ahí ni la vieron, claro, y siguen perdiendo poder adquisitivo, ¿no? ¿Qué papel va a jugar, te imaginas vos, ¿no? Podremos hablar del presupuesto, ¿no? De las explicaciones que van a tener que ir a dar y contar un poquitito más allá de la mirada política que dio el presidente de la Nación el domingo pasado, que fue bastante claro, ¿no? Sobre el rumbo. Sí. La negociación con el fondo, todo indicaría que ya está el dinero, los 1.500 millones de dólares para el primer vencimiento durante el verano. ¿Hay alguna perspectiva el cambio de negociador? El viaje del presidente Caputo en las próximas horas a Estados Unidos, si bien van a la Asamblea de Naciones Unidas y no hay una reunión prevista con el FMI, todo indicaría que puede haber algunas conversaciones. ¿Hacia qué camino vamos y en qué nos puede beneficiar eso? A ver, yo creo que soñar con que nos van a dar 10.000, 20.000 millones de dólares, como hablan algunos, me parece muy lejano de la realidad, pero claramente la Argentina está haciendo un cambio respecto al pasado fenomenal. Si cualquier otro presidente hubiera asumido
y le hubiera planteado al Fondo Monetario Internacional a principios de este año como parte del acuerdo que no solamente no iba a tener superávit igualando sus gastos totales con sus ingresos totales, sino que por ahí iba a tener un déficit incluso, o sea, iba a gastar un poco más sin contar los intereses, ¿sí? De lo que le iba a ingresar, pero muy poquito, un punto porcentual del PBI, le hubieran firmado un acuerdo como el que tenemos, porque realmente nadie esperaba que se pudiera hacer esto de igualar el gasto con los ingresos. O sea que para el Fondo Monetario Internacional la Argentina está con buen rumbo, ¿sí? Y por lo tanto creo que en la medida que sigamos así, pero superemos un problema, porque el cepo es un problema para el Fondo Monetario Internacional. En realidad es un problema para los argentinos porque demora la reactivación, ¿no? Y hace más lenta esa recuperación económica, pero bueno, el Fondo Monetario Internacional tampoco le gusta, entonces probablemente exija algún tipo de pauta de salida pronta antes de firmar un nuevo acuerdo y nos refinancien los vencimientos que tenemos hacia adelante, que ya no se refinancian más. Le preguntamos entonces si este tuit que acaba de publicar Luis Caputo, el ministro de Economía, tiene como destinatario al Fondo Monetario Internacional. Da cuenta que el sector público nacional registró superávits primario y financiero en el mes de agosto y aclara, entre otras cosas, que en los primeros 8 meses del año se acumula un superávit del 1,5% del PBI. Habla también de lo que implica mantener el déficit fiscal a resguardo y habla de recursos destinados a la asignación universal para la protección social. ¿Es este un mensaje para adentro o es un mensaje para afuera teniendo en cuenta el viaje a los Estados Unidos? Yo creo que es para afuera, pero también por lo que dice para adentro. Y para afuera no solamente por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que tuvo como objetivo el discurso del presidente del domingo a la noche no es decir, miren muchachos, en 2025 vamos a seguir con esto de igualar los gastos con los ingresos, porque si vos no tenés quien te preste, ¿qué tenés que hacer? Igualar los gastos con los ingresos, más allá de que, porque la única forma de no hacerlo es seguir financiándote con el Banco Central y ya dijeron que no lo van a hacer, o sea, conclusión, tenés que igualar los gastos con los ingresos, o sea, eso de novedoso no tiene nada. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Que fija una regla hacia adelante. Y el mundo nos está mirando cada vez más asombrados porque nosotros, por justamente votar gobiernos que sistemáticamente gastaban por arriba de sus ingresos, nos llevaron a 9 cesaciones de pago. O sea, tuvimos 9 reestructuraciones que, para que la gente entienda que es una reestructuración de deuda, les dejamos de pagar lo que correspondía, les pagamos mucho menos de lo que correspondía. De golpe que te empiecen a anunciar, miren, esto no lo vamos a hacer más, es una señal. Aldo, muchas gracias. ¿Cómo Gracias cotiza el Superclásico? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cotizado hacia la alza o...? Depende del cuadro que sea, ¿no? ¿Y de qué cuadro es?